Las raíces en un sueño de café. Érase una vez en una de esas calles empedradas de Londres, donde el tiempo parecía pasar a otro ritmo. Ahí vivía un hombre llamado Héctor. Héctor era conocido por su generosidad y su naturaleza amable, pero últimamente se encontraba en un bache emocional del que no parecía poder salir. Estaba a punto de perder su negocio, un acogedor café que era su sueño hecho realidad, y al mismo tiempo su relación amorosa había llegado a un doloroso final. Las sombras del desánimo se cernían sobre él, y cada día parecía más difícil que el anterior. La historia es la siguiente. El café de Héctor se llamaba El Refugio del Tiempo. Era un lugar acogedor donde el aroma del café recién hecho se mezclaba con el susurro de las conversaciones y el tintineo suave de las tazas. Los muros estaban decorados con relojes antiguos y fotografías en sepia de Londres en tiempos pasados. Y de esta manera se creaba un ambiente donde los clientes podían desconectar del bullicio de la ciudad y sentirse transportados a una época más tranquila y relajada. El aroma del café era intenso y cálido, transportándolo a su infancia en Colombia. Recordó las tardes en las casas de sus abuelos, donde el aire estaba siempre impregnado del rico y terroso olor de los granos de café recién tostados. Su abuelo, un hombre sabio y lleno de historias, solía contarle sobre los campos de café que habían pertenecido a la familia durante generaciones. Los antepasados de Héctor habían cultivado café en las montañas de Colombia, cuidando meticulosamente cada planta y vendiendo su producto al comercio local. El abuelo de Héctor siempre decía que el café no era solo una bebida, sino un legado, una forma de vida que conectaba a la familia con la tierra y entre ellos. Esas historias habían inspirado a Héctor a abrir su propio café en Londres, llevando consigo un pedazo de su herencia y compartiéndolo con el mundo. Sin embargo, por mucho aroma de café que amara, estaba a punto de cerrar su sueño. Sentía el abatimiento en todo su ser y se preguntaba, pues tampoco es para tanto. Abro otro negocio y adelante. Se acordaba de cuando intentó sus primeros proyectos con un pequeño huerto que tenía, vendiendo tomates y calabazas, y también tuvo que dejarlo, pero no había sufrido tanto como ahora. Y esto se debía a que la historia familiar corría por sus venas y aún no sabía toda la verdad de la historia, pero pronto la descubriría. Héctor decidió tomarse un mes de descanso antes de decidir si cerraba definitivamente el negocio y se fue a su país de origen, a casa de una tía suya. Su padre había fallecido y su madre estaba en Londres con él, rehaciendo su vida. Pero algo le pedía volver a su tierra de origen, las montañas de la región de Quindío, en el corazón del eje cafetero de Colombia. Llegó a la casa de su tía, una construcción antigua de color blanco, con un amplio patio lleno de plantas tropicales. Esta casa, ubicada en las verdes colinas de Quindío, era la herencia del abuelo de Héctor, que para hacer este relato más cercano, te diré el nombre del abuelo: Don Aurelio. Tras el fallecimiento de don Aurelio, la casa debía ser compartida entre su padre y su tía,
pero debido a las circunstancias de la vida, su padre no pudo asumir su parte y quedó todo en manos de la tía Mariela. Mariela, una mujer de semblante amable y manos siempre ocupadas, lo recibió con un abrazo cálido. Durante los primeros días, Héctor simplemente disfrutó de la tranquilidad del campo, ayudando en las tareas diarias y empapándose de la naturaleza que le rodeaba. Una tarde, mientras se sentaba en el porche, Héctor decidió hablar con su tía sobre su situación. «Tía Mariela, he estado pensando mucho en mi cafetería. Estoy a punto de cerrar el negocio. Todo ha sido tan difícil desde que acepté la ayuda de un socio que conocía mejor que yo la clientela londinense. Pero hay mucha tensión y visión distinta sobre el negocio. Quiero introducir el café de Colombia como la especialidad de la casa, pero la inversión no ha sido factible en Londres. He estado muy desanimado y me siento como si no fuera bienvenido en Londres, como si rechazaran mi propia esencia, que es justamente el café de mi tierra. De alguna manera siento que mis raíces no me dan sustento en mi negocio y tengo que acceder a la guía de mi socio, pero temo perder mi esencia». Mariela lo miró con ternura y comprensión. «Héctor, entiendo cómo te sientes. Déjame contarte algo sobre tu padre y tu abuelo, don Aurelio. Tu papá también intentó emprender un negocio. Quería modernizar nuestra forma de cultivar y vender café, pero las cosas no salieron como esperaba. Esto lo frustró enormemente y se discutía a menudo con nuestro abuelo. Tenían dos formas distintas de hacer las cosas y no se entendían, y al final no prosperó su iniciativa». Mariela hizo una pausa, recordando aquellos tiempos difíciles. Don Aurelio era muy tradicional, creyendo firmemente en los métodos y las formas de cultivar y vender café que había aprendido de sus padres. Creía que mantener la tradición era la clave para el éxito y la identidad de nuestra familia. En cambio, tu padre era un hombre de ideas nuevas y deseaba modernizar el negocio. Quería introducir nuevas técnicas de cultivo, diversificar los productos y buscar mercados internacionales. Esto causó muchos conflictos entre ellos, pero cada uno veía al otro como una amenaza a su visión del negocio y de la familia. Nunca lograron encontrar un punto medio donde sus ideas pudieran complementarse. Yo observaba desde atrás, viendo cómo esas dos formas distintas, si se hubieran unido, podrían haber dado sentido a una historia. Héctor se quedó en silencio, reflexionando sobre las palabras de su tía. Mariela continuó: «Héctor, ¿cómo puedes incorporar la idea de tu socio sin sentirte amenazado? ¿Y cómo puedes inspirar tu idea sin imponerla? Piensa en esto. ¿Cómo puedes hacer que tu visión y negocio sean más atractivos sin dejar de satisfacer las expectativas de la tierra que ahora te acoge? Cuando somos acogidos por una nueva tierra, debemos ofrecer productos que sean del gusto de esa tierra. Y eso no significa que renuncies a tus raíces. Tus raíces ahora están acoplándose allí. Deja que tu aroma colombiano influya en esas raíces, pero recuerda que las raíces solo pueden anclarse en una nueva tierra cuando están dispuestas a alimentarse de esa tierra y devolverle frutos obtenidos de sus nutrientes. Te lo cuento de otra manera. Si Londres te da algo,
lo que dé fruto en ti debe contribuir a Londres. Este es un principio biológico que cualquier planta conoce. Ven, que te contaré una historia que tú no sabes. Héctor se acercó más intrigado. El bisabuelo, cuando empezó el negocio del café, no era nuevo para él, pero sí la manera en que lo empezó a cultivar. Él nació aquí en Colombia, pero sus padres eran de Italia. Ellos trajeron consigo una rica tradición cafetera, pero enfrentaron muchos desafíos al intentar implementar su visión italiana del café en esta nueva tierra. Servían el café como lo hacían en Italia, enfocándose en métodos y gustos que no se alineaban completamente con las preferencias de aquí locales. Al principio no les fue bien porque el mercado y cultura colombiana tenía una forma distinta de consumir el café. Preferían el tinto y el café filtrado, más sencillo y accesible. El bisabuelo, viendo que el negocio no funcionaba, decidió reinventarse. Utilizó su conocimiento de la calidad y las técnicas italianas para adaptarlas a las preferencias colombianas. Y abrió un pequeño comercio donde no solo vendía café, sino también cafeteras especiales adaptadas al uso colombiano. Estas cafeteras eran una combinación de la tecnología y el diseño italiano, optimizadas para preparar el café de una manera que respetara las preferencias locales. Este enfoque innovador permitió a los colombianos disfrutar de la calidad y el sabor del café italiano, pero utilizando métodos de preparación que les eran familiares. Mariela lo condujo en este momento por la casa hasta una puerta al final del pasillo. La abrió lentamente, revelando una habitación llena de objetos antiguos, fotografías y un mapa enmarcado de Italia. Héctor sintió una profunda conexión con su historia familiar. Héctor, este es el legado que llevas en tu sangre. Aprende de estas historias y encuentra una manera de unir tus raíces con tu nueva tierra. Así podrás crear algo verdaderamente único y valioso. Pero no te ciegues como hicieron tus tatarabuelos al no adaptarse a la nueva tierra. Asesórate bien de qué quiere un londinense. Héctor se quedó en silencio, reflexionando sobre las palabras de su tía. Comprendió que debía encontrar un equilibrio entre honrar sus raíces y adaptarse a las necesidades de su nueva tierra. Decidió que no tendría miedo de innovar, pero tampoco de perder su esencia. Durante el mes que pasó en Colombia, Héctor pasó mucho tiempo hablando con su tía Mariela y con otros familiares, escuchando sus historias y aprendiendo de sus experiencias. Comprendió que podía introducir el café colombiano como la especialidad de la casa, pero también podía adaptarlo a los gustos londinenses. Y decidió combinar la tradición y la innovación, tal como su bisabuelo había hecho al reinventarse. Héctor también se dio cuenta de la importancia de escuchar a su socio. En lugar de ver las ideas de su socio como una amenaza, decidió verlas como una extensión de su propia visión. Su socio había aconsejado introducir el café Nespresso italiano y ensalzar el té negro londinense, una idea que Héctor había rechazado inicialmente. Pero ahora, con una nueva perspectiva, veía la conexión con sus raíces italianas y la oportunidad de honrar a su tatarabuelo mientras satisfacía a la clientela de Londres.
Al unir sus fuerzas, podían crear una oferta más atractiva y completa. Al cabo de un mes, Héctor volvió a Londres con renovada esperanza y determinación y reabrió el refugio del tiempo con entusiasmo, incorporando todo lo que había aprendido. El café colombiano se convirtió en la estrella de la cafetería, pero servido en cafeteras italianas. Y escuchó a su socio y juntos desarrollaron estrategias que combinaban lo mejor de sus ideas. La cafetería cobró nueva vida, con una atmósfera vibrante, acogedora. Los clientes mostraron la pasión y la dedicación en cada taza de café, y el refugio del tiempo se convirtió en un lugar favorito para muchos, pues Héctor había encontrado una manera de innovar sin perder sus raíces. El negocio floreció y Héctor sintió que finalmente había encontrado el equilibrio que tanto buscaba. Comprendió que sus raíces colombianas y su nueva vida en Londres no estaban en conflicto, sino que podían complementarse y enriquecerse mutuamente. Y con esta nueva perspectiva, miró hacia el futuro con más optimismo y confianza, listo para enfrentar cualquier desafío que se presentara.